el texto expositivo, el párrafo de conclusión. Bueno, con el avance de la asignatura ya hemos estado desarrollando lo que es la redacción del párrafo de introducción, el párrafo de desarrollo y sus tipos, y ahora nos toca el párrafo de conclusión. Al final de esta sesión van a poder ya redactar las conclusiones del informe técnico y también las conclusiones del proyecto integrador. ¿Cuál es la importancia del párrafo de conclusión? Recapitula las ideas principales que se desarrollan en el cuerpo del texto para asegurarle una comprensión cabal al lector. ¿Cuál es la estructura de un párrafo de conclusión? Aunque hay diversos tipos de conclusión, posee la siguiente estructura clásica: el conector de cierre más la síntesis de las ideas principales. En algunos textos, en la parte de la conclusión se suele colocar un breve comentario o reflexión al final. Sin embargo, en un documento de investigación, como un informe técnico, un proyecto de investigación, una tesis, una monografía, etc., esto no es pertinente. Recordemos que los textos expositivos, en el párrafo de introducción registra el tema del texto, mientras que el párrafo de cierre o de conclusión finaliza este texto. La estructura del párrafo de introducción se divide en tres partes, como recordaremos: la contextualización, la enunciación del tema y la anticipación de los subtemas. Asimismo, la estructura del párrafo de conclusión se divide en tres partes, que son la síntesis del tema, la recapitulación de las ideas principales contenidas en los párrafos de desarrollo y el comentario general. Como observarás en pantalla, los conectores de cierre son en conclusión, en resumen, en suma, en base a lo anterior, en síntesis. Sin embargo, los conectores finalmente y por último son conectores de orden, por ello no se recomienda su uso para iniciar una conclusión. Veamos el siguiente texto completo. Primero, aquí se muestra un párrafo de introducción. El racismo es una ideología que sostiene la superioridad de una raza sobre otras y se encuentra presente en casi todas las sociedades. En el caso del Perú, algunas personas afirman que no existe racismo, pues en este país se pueden observar diferentes grupos raciales que conviven pacíficamente en una sociedad mestiza. Sin embargo, lamentablemente la realidad es otra. Pertenecemos a una sociedad que mantiene patrones de exclusión y racismo. Estas formas de vida social existen desde el origen de la nación. Es por ello un tema abordado frecuentemente por los intelectuales y escritores, como Julio Ramón Ribeiro, cuyo cuento Alienación narra la historia de Bobby López, un joven que es víctima de este tipo de discriminación. A continuación, se analizarán dos aspectos del racismo en el Perú: qué factores lo causan y qué consecuencias genera en la sociedad, ideas que serán ejemplificadas con algunas situaciones del cuento referido. Segunda parte, los párrafos de desarrollo. El racismo en el Perú se origina por factores que están relacionados con la historia de nuestro país, los cuales tienen su origen en la época de la colonia. Por un lado, está arraigada la convicción de superioridad de la denominada raza blanca frente a la indígena y mestiza. Se refleja tal creencia claramente dentro del cuento Alienación de Julio Ramón Ribeiro en la actitud de Queca. Ella comienza a seleccionar a los chicos que, según su criterio, merecen su atención. Para ello, se basa en el color de piel, por lo que descarta a los chicos más trigueños y fija su atención en Chalo Sander, el de tez blanca y cabello más claro, cuyas características físicas considera superiores. Por otro lado, el factor estético influye en el desarrollo de ideas racistas. En la sociedad peruana, la gran mayoría de modelos de belleza son de rasgos caucásicos, en contraste con la población de rasgos indígenas.
Generalmente, los patrones de belleza asocian lo bello a las características de los blancos. Estos modelos son impulsados por el cine, la publicidad y la televisión, que muestran a actores altos, de cabello claro y tez blanca como un ideal de belleza, al que todos deberían aspirar. En el cuento antes mencionado se manifiesta la influencia de estos estereotipos en el deseo de Bobby y José María de parecerse a Alan Ladd o John Wayne, dos actores de películas western estadounidenses. Ello evidencia que casi siempre se considera el blanco como superior al indígena o mestizo. El párrafo de conclusión. En síntesis, el racismo en el Perú es un problema histórico sustentado en dos conceptos: el estereotipo racial basado en prejuicios y el factor estético. Como consecuencia, sus víctimas sufren una serie de maltratos, lo cual puede conducirlas a la alienación o negación de la propia identidad. Por ello, es esencial cuestionarnos si en la actualidad hacemos un verdadero esfuerzo por erradicarlo. Analicemos el último párrafo, que es el de la conclusión. Como verán, se encuentra el conector de cierre, que es síntesis. Luego está el conjunto de las ideas principales, prácticamente es la recapitulación de las mismas. Y por último se encuentra el comentario en general. Aquí el autor invita o exhorta al lector para que reflexione sobre el tema del racismo. Las conclusiones y recomendaciones para el informe técnico y o el proyecto integrador. Las conclusiones son la parte final de un trabajo de investigación. Se derivan de los resultados, revelan las relaciones entre los diversos resultados y deduce los efectos de su importancia. Están en función de los objetivos planteados, es decir, se debe enfatizar si los objetivos fueron alcanzados. Por ejemplo, tenemos resultados. Según lo observado en cada caso, los clientes van directo a la vitrina y piden al vendedor una marca de bolígrafo específica. Conclusión. Los casos observados reflejan una compra de baja participación debido a que la compra de bolígrafos es algo ya rutinario y los clientes son leales a una marca. Por lo general, el número de conclusiones debe coincidir con el número de objetivos planteados, ya sean de generales o ya sean los específicos. También puede ser que sean más conclusiones porque los resultados pueden variar y ser más de lo esperado de los objetivos, pero evitar que el número de conclusiones sean menos que el planteamiento de los objetivos. Y las recomendaciones. Parte del informe técnico donde se dan a conocer sugerencias que se plantean en relación a los resultados expuestos y a los errores registrados en la etapa experimental. Todo ello para asegurar óptimos resultados en una próxima experimentación. Por ejemplo, resultados. Según lo observado en cada caso, los clientes van directo a la vitrina y piden al vendedor una marca de bolígrafo específica. Conclusión. Los casos observados reflejan una compra de baja participación debido a que la compra de bolígrafos es algo ya rutinario y los clientes son leales a una marca. Recomendación. La librería debe ofrecer todas las marcas de preferencia de los clientes para evitar que vaya a otras librerías a buscar un bolígrafo y también tome la decisión de comprar otros productos, perdiendo de esta manera clientes leales.